Muy buenos días, mis hermanos. Espero que estén todos muy bien. Antes de entrar en la palabra, si alguien extraña a mi esposa y a mis niños, están bien, gracias a Dios, están en Viña. Gracias por los que estuvieron orando por mi Emilita, que tuvo que ser operada por uno de sus ojitos. Gracias a Dios, que es bueno y es fiel. Y conoce la ansiedad de los padres. Salió todo bien, está recuperándose. Así que mi esposa está en Viña con los niños y por esa razón no están aquí hoy en esta mañana. Quiero invitarle a que abra rápidamente la Biblia en Mateo capítulo 27. El día de hoy vamos a compartir los versículos del 11 al 14. Búsquelo ahí en su Biblia y mientras lo busca, quiero comentarle que mientras preparaba esta predicación me acordaba que hace muchos años atrás, algunos de ustedes a lo mejor se acordarán, los más jóvenes lo lamento, no creo que se acuerden o la hayan visto, pero había una propaganda de una gaseosa que era muy sencilla, pero al mismo tiempo causó un buen impacto, como una muy buena campaña publicitaria, en la cual mostraba un vaso como este, que empezaba a llenarse con un líquido y la imagen mostraba cómo el líquido caía y parecía un líquido muy refrescante y empezaba a alejarse la imagen cada vez más y al final terminaba mostrando que era una botella de aceite la que estaba derramando ese líquido. Y la propaganda terminaba con la frase: la imagen es nada, la sed es todo, obedece a tu sed. Era una muy buena campaña publicitaria. No sé cuántos la recuerdan. Pero la publicidad impactó porque daba un mensaje claro que al final de todo, lo que realmente importaba no era la imagen que proyectara una determinada gaseosa, sino si ésta realmente servía para calmar la sed. Y que lo que iba a determinar cuál era la gaseosa que usted iba a escoger, era la que realmente calmaba la sed, porque para eso usted la buscaba, para eso usted tomaba una gaseosa. Como le dije, era una campaña publicitaria sencilla, pero al mismo tiempo muy directa, muy clara y que fue muy útil en su tiempo. La predicación del día de hoy lleva por título: la imagen es nada, la verdad es todo. Me imagino que ya tiene ahí en sus manos el versículo abierto, capítulo 27 de Mateo. Vamos a leer los versículos del 11 al 14. Dice así la palabra de nuestro Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Oremos un momento. Padre amado, tú sabes, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo, Dios, es poder estar delante de ti, es poder estar en tu presencia. Nuestro deseo es conocerte, Señor, y ser conformados a la imagen de Jesucristo. Reconocemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras pequeñez, que separados de ti, oh Dios, nada somos. Y te pido, Padre, en esta hora, que tú en tu misericordia nos des corazones que estén dispuestos a escuchar tu voz. Nos des corazones que estén atentos a tu palabra, Señor. Reconocemos nuestra vanidad, reconocemos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón está más habituado a lo vano, a lo terrenal, a lo de este mundo, que a las cosas espirituales. Y por eso muchas veces nos cuesta escuchar tu palabra, nos cuesta escuchar tu voz. Porque creyendo ser espirituales, nuestras agendas, nuestros pensamientos hablan en nuestra contra y nos demuestran que somos carnales. Y muchas veces cuando nos presentamos frente a tu palabra nos distraemos con facilidad porque no estamos habituados a escuchar tu voz. Perdónanos por esto y ayúdanos a estar atentos a tu voz. Ayúdanos a recibirla en nuestro corazón como el tesoro que es. Guíame en tu gracia, Señor. Dame de sabiduría y dame la gracia para poder honrarte, Jesucristo, para poder hablar bien de ti, para poder hablar bien tu palabra y glorificar tu santo nombre, Jesús. Porque soy indigno de esto, mas tú por tu gracia nos has llamado para que en este lugar proclamemos tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo, versículo 11 del Mateo capítulo 27, parte diciendo: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo:
tú lo dices. Nuestro Señor, luego de ser enjuiciado y condenado por las autoridades religiosas de Israel, para quienes estuvieron los domingos anteriores se acordarán que durante la madrugada, durante la noche, los principales sacerdotes, los principales ancianos de Israel tomaron a Jesús y lo enjuiciaron de madrugada. Pero ya temprano en la mañana es llevado Jesús a la autoridad civil y judicial de ese tiempo, el gobernador romano Pilato. Recordemos que Israel estaba bajo el dominio romano y si bien Roma daba libertades para que cada nación conquistada tuviera sus propias leyes, sus cultos religiosos, no permitía que ellos ejecutaran sentencia de muerte. Y eso era lo que buscaban estas autoridades religiosas. Lo que buscaban los sacerdotes, los ancianos de Israel, era dar muerte a Jesús. Con ese propósito lo llevan ante Pilato. El Evangelio según San Juan nos narra lo siguiente. Mire lo que dice Juan, capítulo 18, versículo 31, porque para analizar este texto vamos a movernos dentro de los evangelios para tener el cuadro más completo. Juan capítulo 18, versículo 31 dice: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Este versículo nos muestra lo que venimos diciendo, que los judíos podían tener sus propias leyes, juzgar a alguien bajo sus criterios, pero no les estaba permitido ejecutar una sentencia capital, una sentencia de muerte. Y eso era lo que ellos buscaban. Ellos querían a toda costa matar a Jesús. Por esto necesitaban convencer ahora a Pilato y que diera la orden para ejecutar al Señor. Con astucia diabólica, estos hombres religiosos vienen a Pilato, pero sabían que si acusaban a Jesús de ser blasfemo, que era lo que ellos habían determinado, ¿recuerdan en las predicaciones anteriores? Habían determinado y habían dicho que Jesús era un blasfemo, pero si lo presentaban ante Pilato como un blasfemo, Pilato, siendo un hombre romano, siendo un pagano, nada le importaría esa acusación. No sería una acusación interesante para él. Jamás daría la orden de ejecutar a un hombre por esa razón. Entonces estos hombres, escribas y fariseos que estaban ahí reunidos pensando cómo acusar a Jesús, llevan a Jesús, pero los cargos que presentan, los presentan de tal manera que Jesús se viera como una amenaza para Roma y por tanto algo de lo cual Pilato tenía que hacerse cargo. Mateo no nos dice cuáles fueron esas acusaciones presentadas, pero en el Evangelio de Lucas las encontramos. Y ahora quiero llevarlo a Lucas, capítulo 23, versículo 2. Ahí tenemos las acusaciones que hacen estos hombres frente a Pilato. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Presentar a Jesús como alguien que había blasfemado, como le dije, nada le importaría a Pilato. Pero presentarlo como un sedicioso, presentarlo como alguien que estaba llamando a desobedecer a César, como alguien que se estaba autoproclamando un rey, eso era algo de lo cual Pilato debía hacerse cargo. Pilato debía investigar si esto era cierto y si así fuera, él tenía la facultad de establecer la pena capital. Eso lo sabían las autoridades judías y por eso presentan a Jesús de esta manera y con estas acusaciones. Pero antes de avanzar, quisiera que viéramos la inmensa hipocresía y el descaro de estas autoridades judías que acusan a Jesús de esta manera. Porque si recordamos, el pueblo judío fue uno de los pueblos más conflictivos, si no el más, para el Imperio Romano. Eran tremendamente nacionalistas y hasta el día de hoy lo son. Y ellos no toleraban estar bajo una potencia extranjera, dominados bajo la mano romana. Ellos buscaban la ocasión en todo momento de zafarse de esta
gobierno romano, y de hecho tenían las esperanzas puestas en un libertador que los liberaría precisamente de Roma, en un libertador que los iba a poner como la primera potencia. Miren la hipocresía de estos hombres, de estos líderes, que ahora se presentan delante de delante de Pilato, como preocupados por los intereses de César. Preocupados porque había un hombre que estaba alborotando las masas, porque había un hombre que estaba llamándose rey. ¿Qué hipocresía más grande la de estos hombres? Como si ahora vinieran ante Pilato a decir: Pilato, mira, estamos preocupados por el bien de tu gobierno, estamos preocupados por el bien de Roma y de lo que tiene que ver con todo Roma aquí en esta ciudad. Qué descaro más patético. Lucas continúa mostrando que fue entonces, luego de que fue presentado de esta manera, que Pilato interroga o inicia el interrogatorio a Jesús. Una vez que es presentado Jesús como alguien potencialmente peligroso para Roma, entonces recién Pilato toma interés en el asunto. Lucas capítulo 23, versículo 3 dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. La respuesta que describe Lucas es la misma que describe Mateo. La forma en que Pilato interroga a Jesús es la misma que describe Mateo, el versículo que estamos analizando ahora nosotros. Y cuando Jesús le responde y le dice: tú lo dices, no piense que es una evasiva. No piense que Jesús está como queriendo, como Pilato, lavar las manos. No, Jesús no era como Pilato. Jesús no se está lavando las manos. Jesús está respondiendo de una manera tan inteligente, tan sabia, en la cual él no está negando lo que se está diciendo, pero al mismo tiempo no puede ser él acusado de ser quien está promoviendo esa afirmación. La respuesta de Jesús a la pregunta de Pilato es una respuesta afirmativa. En el fondo está diciendo: sí, soy el rey de los judíos. Pero al mismo tiempo él no lo está diciendo, sino lo está diciendo Pilato. ¿Por qué Jesús responde de esta forma? Porque esto es un juicio. ¿Ha escuchado la frase icónica: todo lo que diga será usado en su contra? Entonces nadie podía culpar a Jesús de estar siendo un sedicioso. Pilato no podía acusarlo, decir: ah, sí, tú estás diciendo que eres rey. Jesús le dice: tú lo dices. Pero al mismo tiempo está haciendo de alguna forma responsable al mismo Pilato de sus palabras. Jesús no niega ser rey, pero tampoco lo dice directamente. Roma no lo podía acusar de ser un rebelde. Finalmente, este era lo único que le importaba averiguar a Pilato: si Jesús era o no un peligro para Roma. Versículo 12 de Mateo capítulo 27 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Las autoridades judías estaban determinadas a toda costa en acusar a Jesús para que Pilato ejecutara sobre él la pena de muerte. Veamos nuevamente cuáles eran estas acusaciones. Volvamos a Lucas capítulo 23, versículo 2. Dice Lucas 23, 2: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí tenemos tres acusaciones. Pero quiero que en la medida que analicemos cada una de estas acusaciones, piense que Jesús no respondió nada a estas acusaciones. Guardó silencio. Mire, la primera acusación es: pervierte a la nación. De esto lo acusaban. ¿Y qué había hecho Jesús? ¿Realmente? ¿Qué había hecho Jesús, mi hermano? Jesús había sanado a miles de enfermos. Jesús había liberado a miles de endemoniados. Jesús había alimentado a las multitudes hambrientas y había predicado el evangelio a corazones afligidos. Y se le acusa de pervertir a la nación. ¿No es acaso esto una acusación tremendamente injusta? ¿Acaso nosotros no nos habríamos indignado ante semejante acusación? Imagínense que usted haya ayudado, qué sé yo, en esta ciudad, haya hecho un bingo, una
borotada bailable, no sé, cualquier cosa, obras de beneficencia, para ayudar a las personas que están enfermas. Y que reunió dinero y reunió muchas cosas para ayudar a todos los que están afligidos. Y ese dinero fue bien ocupado y sirvió para construir un hospital nuevo. Fue tan exitoso usted con su movida social que llegó a construir un hospital nuevo. Y que vinieran otros, vinieran las mismas autoridades. El alcalde, otro alcalde. Viniera y lo acusara a usted de ser alguien que daña la ciudad, de alguien que roba, que alguien que está causando dolor a la ciudad. ¿Qué cosa más injusta? Cualquiera de nosotros nos indignaríamos y cuando por lo menos diríamos, no vengo más a esta ciudad, no vuelvo más. Son unos malagradecidos. ¿Cómo es posible que hablen esto de mí cuando yo lo di todo? No sé si a usted le ha pasado, pero tal vez sí. Usted ha ayudado, usted ha sido bueno con personas, qué sé yo, ha donado de su dinero y en vez de recibir gratitud, ha recibido juicio, ha recibido malas palabras y ha recibido un juicio injusto. Cualquiera de nosotros hubiese reaccionado indignado, enojado, con rabia. Pero ¿cómo reaccionó nuestro Señor? Dice la Biblia, nada respondió. Guardó silencio. Jamás Jesús había pervertido a la nación. Es más, Jesús jamás llamó a la insurrección, sino que Él llamó a orar por los enemigos, a amar a aquellos que los perseguían y los ultrajaban, a orar por ellos. Que en ese preciso momento, los enemigos de Israel, ¿quiénes eran? Los romanos. O sea, si había un hombre en Israel que había de alguna forma llamado al amor en vez de la perversión, ese había sido Jesús. La segunda acusación, la acusación que le dan estos hombres, dice, prohíbe dar tributo a César. Fueron los mismos fariseos quienes, para tentar a Jesús, plantearon la duda sobre si era lícito o no era lícito dar tributo a César. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Qué indignante es cuando ponen palabras en la boca de uno que uno nunca dijo, como si uno lo hubiese dicho. Es otro tipo de injusticia que todos aborrecemos. No solo cuando no nos reconocen lo que hemos hecho bien y nos dicen que hemos hecho un mal que no hemos hecho, sino también cuando ponen palabras en nuestra boca que nunca hemos dicho y nos acusan de cosas que jamás hemos hablado. Eso estaban haciendo con nuestro maestro. Estaban diciendo que él enseñaba a no dar tributo a César y él había enseñado todo lo contrario. De hecho, conocemos y repetimos hasta el día de hoy esa icónica frase, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quiénes estaban poniendo en entredicho si era lícito o no dar tributo a César? Eran los fariseos, eran aquellos que estaban acusando ahora a Jesús. Qué indignante es esto. Yo no sé si usted, cómo hubiese reaccionado usted, pero yo no hubiese podido quedarme callado. Yo habría estallado en cólera, pensando lo injusto que eran estos hombres. Tal vez habría hasta llorado por la injusticia. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús nada respondió. Y la tercera acusación fue diciendo que Él mismo es el Mesías, un rey. ¿Por qué lo acusaban de esto? Ya lo dijimos. Porque Pilato tenía que tener una justificación que a Roma le importara para poder matar a Jesús. Eran potentes las anteriores. Pervierte a la nación, ya a los romanos no les gustaba la gente que desordenaba el gallinero, en buen chileno. No les gustaba la gente que alborotaba. Y no se hacía mucho problema a Roma. Si había un alborotador, iban, lo golpeaban, lo torturaban y después preguntaban. Entonces, la primera acusación ya era dura. La segunda prohíbe dar tributo a César también. Porque otra cosa que le importaba mucho a Roma, además del orden, era el dinero.
eran los tributos. Ya era una segunda acusación digna de que César, o en este caso Pilato, hiciera algo. Pero la tercera era la más grave, diciendo él mismo que él mismo es el Mesías, un rey. Porque para Pilato y para Roma, ¿quién era el único rey? César. César. Lo único que le importaba a Roma, la famosa Pax Romana, no sé si escucharon, conoces ese término. Me imagino que los niños lo conocen porque lo tienen que haber pasado en el colegio hace poco. La Pax Romana. Era un estado de quietud, de tranquilidad, donde había libertad para moverse por los caminos, siempre y cuando todos obedecieran a César. Siempre y cuando todos reconocieran que César era la máxima autoridad. Había tranquilidad para comerciar, para ir a la iglesia, ir al culto, para hacer lo que quisieran. Lo único que tenían que hacer era reconocer a César. Entonces, si alguien aparecía diciendo ser el Mesías, ser el libertador prometido y siendo un rey, esa era una razón para que Pilato ejecutara una sentencia mayor. Jesús sí era el Cristo. Jesús sí era el Mesías. Y Jesús era rey, y más que eso, no era un rey. Jesús era, es y será el Rey de reyes y Señor de señores. Y sus obras hablan por Él. Todos sus milagros, todos sus hechos, testificaban que Él es el Mesías realmente. Los demonios huían ante su palabra, ante su voz. ¿Por qué temblaban los demonios ante la autoridad de Jesús? Porque Él es el Rey. Porque el viento se detuvo. Porque el mar se calmó ante la voz de Jesús cuando dijo: viento, enmudece, mar, cálmate. Porque le obedeció. Porque Él es realmente el Rey. Y no un rey. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero no era el rey terrenal que ellos estaban presentando ante Pilato para que Pilato lo asesinara, para que acabara con este peligro. Jesús nunca dijo ser rey directamente, y mucho menos un rey en sentido político-militar, que era lo que le importaba a Roma. Si vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, hay un momento muy interesante donde Jesús multiplica el pan y los peces, ¿cierto? Y la gente va a buscar a Jesús para hacerlo rey. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 15 en adelante. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo Jesús? Volvió a retirarse al monte él solo. Jesús nunca vino aquí a este mundo como un rey político-militar. No vino a establecer un reino terrenal. No vino a poner gobernadores, a poner alcaldes. Él no vino a eso. Es más, la respuesta de Jesús la veremos más adelante. Él dice: mi reino no es de este mundo. Jesús sí es rey, pero no el rey que los judíos están presentando. Como vemos, cada una de las acusaciones que se presentaron contra Jesús eran totalmente falsas. Pero Jesús, pudiendo haberse defendido ante tanta injusticia y malicia de los hombres. Porque, disculpe, no lo dije, pero la última acusación que se le hace a Jesús es una tergiversación de sus palabras y de su persona. Eso también genera irritación en nosotros, ¿o no le pasa? Cuando tergiversan lo que usted está diciendo o lo que usted es un tipo de injusticia. Porque Jesús es rey, pero no era el rey que ellos estaban presentando. A todos nos indignan cuando alguien dice: pero si tú dijiste eso. Dice: sí, pero lo que yo dije no fue en ese sentido, tú me estás tergiversando. Y todos saltamos ante tergiversaciones de lo que alguien está haciendo, de lo que decimos o no. Pero Jesús no respondió nada ante ninguna de las acusaciones. Nuestro Señor es admirable. La Biblia dice que Pilato se maravilló. Se maravilló mucho. Cada una de las acusaciones que se presentaron contra Jesús eran totalmente falsas.
pero al mismo tiempo eran totalmente peligrosas para un ser humano. Porque no estaba frente a un amigo, una amiga, no estaba frente, qué sé yo, a un profesor del colegio que a lo más lo iba a notar, sino frente al gobernador que tenía la facultad de sentenciarlo a la cruz, de sentenciarlo a la muerte. Jesús podría haberse defendido de muchas maneras, pero Jesús guardó silencio, como bien profetizó Isaías 700 años antes, 600 años antes. Isaías 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué Jesús no abrió su boca? Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, habría abierto su boca, se habría defendido con uñas y con dientes, ¿sí o no? Estoy seguro que cualquiera de nosotros habría pataleado. Pero ¿por qué Jesús no abrió su boca? Fue por usted y por mí, fue por nosotros que no abrió su boca. Fue para salvarnos. No fue porque él era, no sé, él se perdió, se fue, estaba en modo zen y no estaba escuchando las acusaciones y se fue, no sé, con su mente a otro lugar. No fue por eso, no fue porque él no estaba entendiendo lo que estaba pasando, entendía todo. Pero ¿por qué no abrió su boca? ¿Por qué no se defendió? Fue por usted y fue por mí. Porque si él abría su boca, usted y yo estaríamos bajo condenación por la eternidad. Pero él enmudeció, él guardó silencio por amor a usted y a mí. Y esto es tan importante que lo entendamos, porque si no, no vamos a saber adorar al Dios que adoramos. No vamos a saber valorar la muerte de Jesús, su obra y su sacrificio para nuestra vida. Porque nosotros habríamos reaccionado, pero Él no. Él guardó silencio. Porque nos amó. Porque quiso dar su vida en lugar de la nuestra. Versículo 13 y 14 dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Por amor a usted y por amor a mí. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mi hermano, el contraste de esta escena es para enmarcarlo. Las autoridades judías traen a un supuesto rebelde, peligroso, sedicioso, un terrorista, un extremista que parece que va a derrocar Roma, que parece que va a botar el imperio. Y Pilato está viendo un hombre manso, humilde, que guarda silencio y no responde nada ante ninguna acusación. Le vuelvo a repetir, tiene que haber sido una imagen irrisoria para él. Este hombre es el extremista que ustedes dicen. Este hombre, ¿están seguros? Estoy parafraseando, por supuesto. Me imagino en la mente de Pilato, maravillado y diciendo: ¿será este hombre un peligro para Roma? Guarda silencio, no habla nada, está callado. ¿Dónde están si es rey? ¿Dónde están su ejército? ¿Dónde están sus seguidores? ¿Dónde están sus defensores? Esto dejaba en evidencia la maldad de aquellos hombres que le entregaban. Lo ridículo, lo absurdo, y al mismo tiempo la grandeza de nuestro Salvador. Santo y puro, como un cordero llevado a la muerte, sin ninguna manera de acusarle de ninguna cosa, de nada. Manso y humilde, entregado a la muerte. El Evangelio según San Juan nos relata con más detalle que Pilato habría interrogado después a Jesús en privado. Probablemente no se convencía. Y de hecho no se convenció nunca. Mire lo que dice Juan capítulo 18, versículo 33 en adelante. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. ¿Se acuerdan que los fariseos, los sumos sacerdotes y los judíos no entraron al pretorio, que era el lugar donde estaba el patio de, ¿cómo se llama?, de Pilato, para no contaminarse? Bueno, Pilato se va, pero llama a Jesús y le dice: ay, tráigamelo para acá, mejor voy a interrogarlo solito.
No quiero escuchar más a estos judíos. Y Pilato habla directamente con Jesús. Dice, versículo 33 de Juan capítulo 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Tú estás investigando si yo soy el rey de los judíos porque tú tienes dudas? ¿Eres tú el que lo pregunta? ¿O estás preguntando porque ellos hablan esto? Nuevamente Jesús, no había por dónde acusarlo. Pilato no podía tomarle nada, ninguna justificación para enviarlo a la muerte. Nada que Jesús haya dicho, dijo, ahí está. Eso estaba buscando Pilato, alguna excusa, alguna cosa, algo. Jesús responde de esta manera y dice, versículo 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Total desprecio, ¿sí? Como diciendo, oye, yo no soy ni judío, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? ¿Se dan cuenta de la desesperación de Pilato tratando de entender? ¿Qué hay en este hombre? ¿Qué hiciste? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Nuevamente, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato lo interrogó a solas. Pero Jesús es santo, es puro, sin mancha. Es el Cordero de Dios, puro y sin mancha. En él no hay delito. En él no hay nada que podamos encontrar digno de muerte, digno de condenación. Por eso Él es nuestro refugio, es el refugio para nuestra alma. Él es el único en el cual podemos confiar, porque en Él no hay maldad, no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay nada digno de condenación. Y los que están en Él, los que están en Cristo, tienen vida eterna. Los que están escondidos en Cristo tienen salvación y tienen perdón. Ninguna de las acusaciones que se emitieron contra Jesús pudo ser demostrada. Todas cayeron al suelo sin necesidad alguna de que Jesús hablara para defenderse. Pilato sentenció, luego de investigar el asunto, yo no hallo en él ningún delito. Jesús es inocente de toda maldad. Jesús es puro, no es un rebelde, no es un blasfemo, no es un mentiroso. Él es el Cristo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Las acusaciones en su contra eran todas falsas, pero Jesús no estaba interesado en defenderse y salvar su honra, sino en que se hiciera la voluntad del Padre. Él se había entregado mansamente a la voluntad de Dios. Él sabía que este juicio injusto era necesario para que se cumpliera la palabra de Dios, que el Mesías habría de sufrir por parte de las autoridades, que el justo habría de pagar por los injustos. Resumamos para ir terminando, mis hermanos, para ir concluyendo. El silencio de Jesús ante estas maliciosas acusaciones injustas es digno de admiración, así como le sucedió a Pilato. Pilato se admiró mucho, se maravillaba mucho de que Jesús guardara silencio. Las acusaciones en su contra eran graves y además hechas por autoridades religiosas frente a una autoridad romana que tenía la facultad de determinar la vida o la muerte según su veredicto. Pero Jesús guardó silencio, no se defendió ni trató de salvar su vida. El gobernador analizó las acusaciones en su contra y concluyó que ninguna de estas acusaciones era cierta. El silencio de Jesús ante las palabras de sus enemigos tenía ahora más sentido y más admiración, porque fueron los hechos lo que defendieron a Jesús. La verdad fue lo que defendió a Jesús.
Y la verdad es que él era inocente. Jesús no necesitaba defenderse de la mentira, porque en él todo era verdadero. Él es completamente veraz y él es la verdad. Y fue finalmente, ¿sabe quién defendió a Jesús? Fue Dios el Padre, quien finalmente defendió frente a todo el universo que Jesús era veraz, era verdadero. ¿Por qué? Porque habiendo muerto, al tercer día el Padre le resucitó, le levantó de los muertos, dando testimonio de que ese hombre era verdadero, de que ese hombre no era un pecador, de que ese hombre no era un blasfemo, sino que era realmente el Hijo de Dios, la esperanza de toda persona, la esperanza de nuestro corazón. Dios mismo, Dios Padre, dio testimonio, levantando a Jesús de los muertos, de que Jesús es el Cristo. Pero como le dije, quisiera que concluyéramos y aplicáramos esto un poquitito. Cualquiera de nosotros frente a acusaciones falsas e injustas, como las que hicieron los judíos contra Jesús, habría reaccionado con indignación. Y de seguro diríamos con vehemencia que todo es mentira. Lo hacemos a diario, lo hacemos todo el tiempo. Frente a acusaciones mucho más sencillas, mucho más pequeñas. Lo vemos en nuestros hijos, que frente a cualquier acusación del hermano, que siempre los hermanos están acusando al otro hermano, ¿se ha fijado? Pero estoy hablando de niños, no estoy hablando de la iglesia. Porque en la iglesia eso no tiene que pasar, no pasa, ¿cierto? Estoy hablando de niños, niños que acusan al hermano. Siempre se defienden. Los que tenemos hijos chicos tenemos que lidiar con esos juicios. Mi hermano me dijo que era feo. Mi hermano me quitó esto. Mi hermano me... Y están así, peleando. Y uno lidia con eso. Y vemos que nuestros niños reaccionan con llanto, con enojo, con golpes. A veces se les van las manos cuando sienten que están siendo injustos con ellos. Y si la acusación es verdad, chamullan y hacen lo que sea para cambiar los hechos o para mostrarlos de tal manera que no se vean tan graves como realmente fueron. Cuando crecemos no dejamos mucho de ser niños a veces. Porque también cuando se nos acusa de cosas que son verdad, también tratamos de defendernos como sea. De adornarla, muy bien. Adornar cómo fueron las circunstancias para que sí, es verdad, pero es que no fue tan así. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? No fue tan así. Y en caso de que las acusaciones tuvieran incluso el peso, la posibilidad de condenarnos a muerte, de seguro haríamos lo que sea por salvarnos de una condenación. Y ante eso me pregunto, cuando nosotros somos acusados injustamente, ¿qué es lo más importante para defender para nosotros? ¿Qué es lo más importante defender para nosotros? ¿Nuestra honra o la verdad? ¿Qué nos preocupa más? ¿Lo que otros dirán de nosotros o la verdad ante Dios de cómo somos y de lo que hemos hecho? Vivimos en una sociedad obsesionada con la imagen, amante de la mentira, que lo único que le importa es que la imagen sea buena, la que yo proyecte, la que yo muestre. Pero la verdad no le importa. No es la verdad lo que le preocupa, sino la imagen. Las fotos llenas de filtros son el reflejo de que a muchos no les importa que la foto no concuerde con la realidad. Solo le interesa que la imagen sea la que yo quiero que otros vean. Asimismo, a muchos les importa más su imagen personal ante los demás que la verdadera persona que soy. Esa es la sociedad en la cual usted y yo vivimos y en la cual muchas veces nosotros nos vemos influidos, nos vemos contaminados, lamentablemente. Esto puede ser muy peligroso para nosotros, que nos preocupe más vernos como buenos cristianos que ser realmente buenos cristianos.
no importarnos si las acusaciones o las cosas que se dicen contra nosotros son verdaderas o no, sino que se nos acuse. Jesús no necesitó defenderse, mi hermano. Su integridad y su rectitud lo defendió, y lo defendió aún ante la muerte. Y dejó en evidencia la malicia de sus acusadores. Quien anda en luz no necesita defenderse. Sus obras lo defenderán y dirán que es inocente, exponiendo a quienes han hablado mal contra él. Y finalmente, el juicio más importante que nos debe importar no es el de los hombres, sino el de Dios, que ve lo profundo de nuestro corazón, que ve lo secreto, lo que otros no ven. Si nosotros fuéramos puestos a juicio, ¿podrían las acusaciones caer a suelo por no encontrarse en nosotros ningún delito? Sabemos la respuesta, ¿cierto? Y por eso apelamos a su misericordia. Por eso apelamos a Jesús. Pero apelar a la misericordia de Jesús no significa que nosotros debemos olvidar esto que estamos diciendo, que debemos preocuparnos más por lo verdadero que por la imagen. De ser verdaderos cristianos y no de vernos como verdaderos cristianos. Hoy es tiempo de dejar la mentira y darnos cuenta que la imagen es nada, que la verdad es todo y que debemos obedecer a la verdad. Debemos vivir en integridad, vivir en verdad. Porque al final de todas las cosas, lo que va a quedar es lo que verdaderamente somos. No lo que otros digan o no digan, no lo que otros crean o no crean de nosotros, sino lo que realmente somos delante de Dios. Yo quiero invitarle, que si usted se reconoce como alguien que está en falta y que no podrían caer estas acusaciones como falsas, sino que caerían sobre usted acusándole y condenándole, quiero invitarle a que venga Cristo en arrepentimiento y fe, que clame a Él y haga de Jesucristo su defensor. Y le pida a Jesús que le limpie de sus maldades y le enseñe a caminar. Si somos realmente seguidores de Cristo, debemos entonces andar como Él anduvo. Él anduvo en integridad, en verdad, no defendiendo o preocupándose de su imagen o de las acusaciones de los demás, sino en integridad y en verdad. Él es nuestro ejemplo. Admiremos a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Admiremos su integridad. Dejemos de preocuparnos tanto de la imagen que proyectamos y comencemos a ocuparnos de ser cristianos verdaderos. Empecemos a buscar a Dios de verdad y dejemos de decir que lo vamos a buscar o de decir que lo buscamos. Deje de subir publicaciones diciendo cuánto ora y cuánto lee la Biblia, y ore y lea la Biblia de verdad. De verdad. Ya basta. Basta de imágenes. Basta de preocuparnos de la imagen. Porque la imagen es nada. Quedará en el suelo. Pero el verdadero cristiano será defendido por el Padre. Aquel que realmente ha entregado su vida a Cristo y está luchando por seguir a Cristo, no necesitará defenderse frente a nada, porque ya tiene un defensor, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu ejemplo. Gracias, Jesús, por haber guardado silencio. Que tú entregaste tu vida para salvarnos a nosotros de la condenación eterna. Porque ciertamente ninguno de nosotros puede defenderse ante las acusaciones que nuestra propia conciencia, nuestra propia alma nos hace de saber que hemos pecado. Pero gracias, Jesús, porque tú guardaste silencio para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón. Tomaste nuestro lugar
Y tu justicia ahora nos es imputada. Tu justicia es para nosotros, Señor, ese premio, ese galardón que no merecíamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ilumina, que también nos humilla, nos muestra lo pequeños que somos, lo equivocados que estamos, Señor, pero al mismo tiempo nos enseña a caminar en rectitud. Ayúdanos, límpianos, Señor. Haznos hombres y mujeres verdaderos, que dejemos de poner filtro a nuestras vidas para que se vean rectas y santas y seamos verdaderamente hombres y mujeres rectos y santos, Señor. Porque esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Sin tu Espíritu jamás podríamos hacerlo. Y por esto oramos, para que tu Espíritu Santo nos llene y hagas la obra en nosotros. Y hagas de nosotros hombres y mujeres rectos, santos, que te glorifican, que te honran, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.